Buenos días, doctora. Somos el tercer grupo del Paralelo C. A continuación, le vamos a presentar nuestra práctica sobre la inmovilización cervical y el transporte de paciente. Los materiales que vamos a utilizar para la práctica son gorras. Se utilizan para hacer un collarín improvisado e inmovilizar la cabeza, lo cual se puede hacer con 2 gorras, colocando una a cada lado del cuello, o con 3 gorras, añadiendo la tercera por encima de las otras 2 en la parte anterior del cuello. Venda triangular. Es una tela multiusos que sirve para inmovilizar, hacer collarines improvisados o sujeción provisional, como en la técnica de puente en la cual se la utiliza para amarrar las manos del paciente. Collarín rígido o de Filadelfia. Es un dispositivo plástico que inmoviliza y restringe totalmente los movimientos del cuello. Tabla espinal larga. Es un dispositivo médico rígido diseñado para la inmovilización y el transporte seguro de pacientes con sospecha de lesiones en la columna vertebral. Puede ser de plástico o de madera. Araña. Es el sistema de correas que asegura firmemente el cuerpo del paciente a la tabla espinal y viene por colores. Inmovilizadores de cabeza. Son 2 bloques laterales con correas que sirven para fijar la cabeza a la tabla. Evaluamos si la escena es segura. Para restringir el movimiento de la cabeza de nuestro paciente, colocamos el pulgar sobre la región maxilar, el índice sobre la mandíbula y los 3 dedos sobre la región occipital. Operador 2 y 3 alinean en un solo movimiento, dejando un brazo que nos sirva de eje. Operador 2 y 3 colocan sus manos entrecruzadas en una posición del hombro, las manos y la rodilla. A la cuenta de 1, 2 y 3 se da la vuelta al paciente y el operador 4 va a pasar la tabla. Fíjense bien que el operador 1 nunca suelta la cabeza y es quien guía qué tanto va a pasar la tabla en medio de operador 2 y 3. Se asegura el paciente y en un solo movimiento se coloca sobre la tabla 1, 2 y 3. Perfecto, ahora se acomoda el paciente sobre la tabla en un solo eje a la voz del operador 1, 1, 2 y 3. El operador 1 nunca suelta la cabeza hasta que se ha inmovilizado. Operador 2 mide con sus dedos en la región del trapecio y mandíbula. El operador 1 le pregunta si está listo y pasa a la voz de 1, 2 y 3. Nunca se suelta la cabeza y se asegura el collarín. Se coloca los estabilizadores a los lados sin soltar la cabeza del paciente. Y se coloca las cintas en la región mentoniana y en la parte frontal. Se procede a colocar las manos sobre el torso del paciente y se procede a colocar la araña. En este caso, el operador 1 ya puede interferir en este procedimiento. La araña se coloca sobre el pecho del paciente, manteniendo en un solo eje, y se va a traccionar del lado de la extremidad superior y extremidades inferiores al mismo tiempo. El operador 1 dará la orden: 1, 2 y 3. Se procede a ajustar el resto de cintas de sujeción. Recordar que la amarilla va en la parte del abdomen, las rojas en la mitad del fémur. Para asegurar de manera correcta al paciente.
Una vez asegurado, el paciente ya se puede transportar. Primero se evalúa si la escena es segura. Se ve si el paciente está consciente diciéndole señor, señor. Si está inconsciente se toma su pulso por no más de 10 segundos. El operador 1 se colocará en la cabeza del paciente para realizar la restricción manual, colocando sus manos de la siguiente manera: los pulgares sobre los pómulos, los dedos índice y medio en el ángulo de la mandíbula y los demás dedos por debajo del borde de la mandíbula. Se procede a alinear al paciente. El operador 2 se encarga de las extremidades superiores y el operador 3 de las extremidades inferiores. A la orden del operador 1 se alinea al eje central, alineando cabeza, cuello, tronco y pelvis. El operador 2 procede a medir qué talla le corresponde al paciente, colocando sus 4 dedos entre el borde inferior de la mandíbula y el trapecio. Este lo va a colocar en el collar cervical. Cuando el operador 2 se encuentre listo, el operador 1 va a mantener el eje neutro y el operador 2 procede a realizar el barrido del cabello para colocar correctamente el collar cervical. Ahora el operador 2 procede a pasar la parte posterior del collar cervical posteriormente al cuello y la parte anterior se va hacia el mentón. Cuando este se encuentre posicionado correctamente, se lo asegura con el velcro. El operador 1 no va a soltar la cabeza del paciente en ningún momento, solo desliza sus manos para su correcta colocación. Ahora el operador 2 colocará una mano en el hombro de la paciente y otra en la cadera. El operador 3 colocará una mano en la pelvis y otra mano en la rodilla. A la orden del operador 1 se llevará a la paciente a la posición de cúbito lateral. El operador 4 introduce la tabla espinal en ese ángulo de 45 grados. El operador 1 controla si se encuentra bien posicionado la tabla espinal o si ésta debe deslizarse más arriba o más abajo. Cuando la tabla espinal se encuentre posicionada correctamente, el operador 1 da la orden para regresar al paciente a la posición de cúbito supino. Esto es en un solo movimiento. Si el paciente no queda centrado, el operador 2 y el operador 3 ajustarán. El operador 2 desde el hombro y cadera, el operador 3 desde la pelvis y miembros inferiores, alineando nuevamente al eje central en un solo movimiento, en conjunto. Y si el operador 1 ve que aún está el eje central, ordenará nuevamente, así obteniendo un buen eje central de cabeza, cuello, tronco y pelvis. Ahora se procede a colocar los inmovilizadores a cada lado de la cabeza del paciente, ajustándolos al ancho y a la altura de la cabeza del paciente. Cuando se encuentre colocado correctamente, se lo procede a asegurar con 2 velcros, uno por encima de la frente y otro por la mandíbula, guiándose por medio del collar cervical. Es ahí donde el operador 1 finalmente puede soltar la cabeza del paciente. Luego de una correcta inmovilización de la cabeza, se procede a colocar el arnés tipo araña. Primero se debe colocar bien a las correas de color negro en forma de V que se encuentran en la zona del tórax y a las correas de color gris que se encuentran en las extremidades inferiores. Cuando se encuentren colocadas correctamente las dos correas de color negro y las de color gris, el operador 1 procede a dar la orden junto con el operador 3 a la cuenta de 1, 2, 3. Van a tensar estos dos extremos para que se adapten al paciente. Ahora se debe colocar las correas de color verde, pero en este caso se debe colocar las correas un poco más arriba ya que es mujer y se debe respetar su anatomía torácica para no generarle más dolor y así garantizar una sugestión adecuada sin generar presión en puntos tan delicados. Después se sigue con la correa de color rojo ubicada en la zona de las rodillas. Ahora se coloca la correa de color amarillo que se encuentra a nivel de la cadera, donde deben ir dentro del sistema de sugestión las extremidades superiores, sin ocasionar dolor al paciente.
Se debe tomar en cuenta que la aplicación de este sistema se debe hacer de forma coordinada, rápida, para poder transportar al paciente. Ahora que el paciente se encuentra inmovilizado correctamente, los operadores procederán a colocarse a los lados del paciente. 2 operadores se van a colocar en el extremo superior y 2 operadores en el extremo inferior. El operador 1 dará la orden y a la cuenta de 1, 2 y 3 van a colocar al paciente en la rodilla, después 1, 2 y 3 a la cadera. Y se ve que el paciente se encuentra asegurado correctamente, no se va a caer. Ahora para el descenso se hace la misma técnica, 1, 2 y 3 rodilla, 1, 2 y 3 superficie. Al momento de llegar, primero se evalúa el nivel de conciencia del paciente preguntándole: señor, si este no se encuentra consciente, se toma el pulso por no más de 10 segundos para luego estabilizar la cabeza, y operador 2 y 3 tienen que alinear el cuerpo a la cuenta del operador 1. Después el operador 2 mide el collar, para ajustarlo a la talla que el paciente lo requiera. Ajusta el collar y lo pasa por debajo del cuello del paciente a la cuenta del operador 1. Luego se coloca por debajo del mentón y se ajusta. Para evitar que las manos se caigan, procedemos a atarlas con una venda de manera cruzada, así estas ya no se van a caer. Después el operador 1 lidera la maniobra y se sitúa a la cabeza del paciente, coloca sus manos en la región escapular del paciente y sujeta la cabeza y cuello en la cara interna de sus brazos. El rescatador 2 se sitúa en las piernas abiertas, sujetando la pelvis. El operador 3 sujeta las piernas. El operador 4 sujeta los pies y se levanta al paciente en bloque. Para el operador 5 deslizar el tablero desde los pies a la cabeza. Luego se baja al paciente en bloque y el operador 1 sigue manteniendo la cabeza en posición neutra para luego colocar el inmovilizador de cabeza a ambos lados del paciente, garantizando una presión lateral y que la cabeza se mantenga alineada con relación al resto del cuerpo. Luego el operador 2 y 3 colocan las ratas en forma de V a los lados del inmovilizador de la cabeza, pasando por la zona mentoniana y en la frente. Para la colocación de araña siempre se toma en cuenta que la parte en forma de V va en la parte superior y la cintas de color gris van en la parte inferior. Estas son las que primero se ajustan a medida de el paciente, contrayéndolas casi al mismo instante y fijándolas como tal. Luego se procede con las cintas color verde y rojo
para que éstas aten ya sea el torso y la región de las piernas. Estas se contraen al mismo tiempo. Y luego por último la amarilla para que sostenga la región de las caderas. Luego, para el transporte del paciente, el operador 1 da la orden que todos se coloquen sobre la rodilla izquierda y sostengan de manera equitativa al paciente para luego subirlo a la rodilla a la cuenta del operador 1. De la rodilla se sube a la cadera y de la cadera se inclina para ver si está bien ajustado, ya sea en la parte de la cabeza o en la parte de la... Luego se baja a la rodilla y por último se baja al piso. Primero se evalúa si la escena es segura. Se ve si el paciente se encuentra consciente, llamándolo señor, señor. Si no responde, se procede a tomar pulso por no más de 10 segundos. Ahora el operador 1 se colocará en la cabeza del paciente y realizará inmovilización cervical manual. Antes de movilizar, el operador 1 da la orden para alinear al paciente. El operador 2 se encarga de las extremidades superiores y el operador 3 y 4 de las extremidades inferiores. A la orden del operador 1 alineamos obteniendo el eje central de cabeza, cuello, tronco y pelvis. Mientras el operador 1 mantiene el eje neutro, el operador 2 y 3 se encargarán de colocar las gorras a los lados y el operador 3 ingresará la venda triangular. Cuando las gorras se encuentren correctamente posicionadas, se pasa la venda y se ajustará, asegurando así bien el collar improvisado. Si se cuenta con una tercera gorra, esta debe ir a la mitad. Cuando solo son dos, van hacia los lados de la mandíbula. Cuando no se dispone de gorra, se procede a medir de la misma forma que en la talla de un collar cervical. Se coloca los 4 dedos entre el ángulo inferior de la mandíbula y el trapecio. Se lo va a hacer con un cartón, dándole la forma de la mandíbula y este se la va a adaptar. Se lo va a cubrir con una venda para que no le cause daño al paciente y sea más cómodo. Y se lo va a proceder a colocar de la misma manera que en las gorras. El operador 2 se va a encargar de pasar una venda por la parte posterior del cuello del paciente y se procede a colocar el collar improvisado de cartón y se lo asegura con la segunda venda. Y así el paciente estará inmovilizado provisionalmente. Ahora se procede a asegurar las extremidades superiores con ayuda de una venda triangular o pañuelo. Es decir, se juntan las dos manos y las aseguramos con la venda o pañuelo. Esto se hace para evitar que las extremidades se vean expuestas durante el transporte. Ahora que el paciente se encuentra asegurado correctamente, los operadores proceden a ponerse del lado accesible del paciente. El operador 2 introduce una mano por debajo de los omóplatos y la otra por debajo de la región dorsal o lumbar alta. El operador 3 una mano por debajo de la cadera y la otra por debajo de los muslos. El operador 4 una mano por debajo de las rodillas y la otra por debajo de los tobillos o gemelos. Todos los operadores con la rodilla del mismo lado. A la orden del operador 1 se le eleva la rodilla, la segunda orden a la cadera y tercera orden al pecho. Para el descenso se sigue el mismo orden: pecho, cadera, rodilla y finalmente superficie. En todo momento el operador 1 sostiene la cabeza del paciente y no la suelta.